Sus dientes pueden volver a crecer y la ciencia ya lo está demostrando. Sé que eso suena imposible, me lo dirían hasta a mí si no hubiera leído los estudios con mis propios ojos. De hecho, una reciente investigación realizada por científicos en Japón está empezando a cambiar lo que durante décadas creímos sobre la pérdida de dientes, especialmente después de los 60. Quédese conmigo unos minutos, porque hoy voy a revelarle los factores clave que pueden ayudar a proteger sus dientes y apoyar el proceso natural de regeneración que muchas personas aún desconocen. Ya estamos, empecemos. Quiero que por un momento piense en alguien que usted conoce o quizás en usted mismo, una persona mayor de 60 años que un día se miró al espejo y notó algo que le apretó el corazón, un diente que ya no estaba, una muela que se perdió hace años o quizás todavía los tiene, pero los siente flojos, sensibles, como si estuvieran ahí prestados y en cualquier momento dijeran adiós. Eso duele. Y no me refiero solo al dolor físico, que también existe, sino al dolor que viene por dentro, porque los dientes no son simplemente huesos blancos en la boca, son parte de su identidad. Son la razón por la que usted sonríe con confianza o se tapa la boca al reírse. Son la diferencia entre disfrutar un buen pedazo de carne asada con la familia o tener que conformarse con sopas y alimentos blandos mientras todos los demás comen. En Latinoamérica, más del 60% de las personas mayores de 65 años han perdido al menos un diente permanente y un porcentaje alarmante ha perdido la mayoría. Esto no es solo un problema estético, es un problema de salud senior gravísimo que afecta la nutrición, la digestión, la autoestima y hasta la salud del cerebro. ¿Sí? Escuchó bien y vamos a hablar de eso también hoy. Ahora bien, cuando uno pierde un diente, ¿qué le dice el dentista? Le dice implante. Y un implante dental puede costar entre 1.000 y 3.000 por diente, por un solo diente. Para muchas familias en nuestra región eso es simplemente imposible. Es el sueldo de varios meses, es el dinero de la medicina, del mercado, de los nietos. Y entonces la persona mayor simplemente desiste, se resigna, vive con el hueco literalmente. Pero hoy lo que voy a contarle cambia esa historia y le prometo que no me estoy inventando nada. Esto tiene nombre, tiene institución y tiene publicación científica. Al final de este video le voy a revelar el factor más importante que los investigadores japoneses encontraron para que esto funcione en su caso particular. Así que no se vaya, quédese hasta el final porque ese detalle lo cambia todo. Déjeme contarle cómo empezó todo esto. En la Universidad de Kioto, en Japón, un grupo de investigadores llevan más de 2 décadas estudiando algo que parecía ciencia ficción, las células madre dentales. Es decir, células que viven dentro de nuestros propios dientes, en la raíz, en los tejidos que rodean la mandíbula y que tienen la capacidad de regenerarse, de reconstruirse, de despertar después de años de inactividad. Piénselo como si su boca fuera un jardín. Usted sabe que cuando un jardín se descuida, las plantas mueren, la tierra se endurece y parece que ya no puede dar vida. Pero si usted le devuelve los nutrientes correctos, si lo riega con constancia, si retira las plagas que lo estaban destruyendo, ese jardín puede volver a florecer. Incluso plantas que parecían muertas pueden revivir desde la raíz. Eso es exactamente lo que los científicos japoneses, liderados por el Dr. Katsu Takahashi del Hospital Médico de Kioto, descubrieron con los dientes. Ellos identificaron una proteína específica llamada USAG1, que actúa como un freno, como un interruptor apagado, que le dice a las células del diente: no crezcas, no te regeneres, quédate quieta. Y cuando lograron bloquear esta proteína en experimentos con animales, algo increíble pasó. Los dientes empezaron a crecer de nuevo. En ratones que habían perdido piezas dentales después de aplicar el tratamiento, nuevos dientes comenzaron a aparecer y en estudios más recientes con neuronas que tienen una estructura dental más similar a la del ser humano, los resultados fueron igualmente sorprendentes. Esto no es cuento, está publicado en la revista científica Science Advances. Está disponible para que cualquier persona en el mundo lo lea.
Ahora bien, el tratamiento con anticuerpos para bloquear USAG1 todavía está en fase clínica. Se espera que esté disponible para humanos alrededor del año 2030. Pero aquí viene la parte que más me entusiasma como médico y la parte que usted puede empezar a aplicar hoy mismo sin esperar un solo día más. Porque lo que estos mismos científicos también documentaron es algo determinante. El ambiente en el que viven las células madre dentales influye directamente en su comportamiento. Aunque el medicamento todavía no esté disponible para el público general, el estado del organismo ya puede favorecer o bloquear la capacidad natural de recuperación de los tejidos dentales, la inflamación de las encías, la calidad de la saliva, el equilibrio del pH en la boca y los nutrientes que llegan al hueso de la mandíbula forman el entorno donde estas células permanecen activas o dormidas. Por eso es importante entender primero el problema principal. El mayor enemigo de la salud dental después de los 60 años es la inflamación crónica. No siempre produce dolor inmediato ni señales evidentes, pero actúa lentamente, dañando los tejidos que sostienen los dientes. El tejido que mantiene firmes los dientes, conocido como periodonto, es extremadamente sensible a la inflamación. Cuando las encías permanecen inflamadas durante mucho tiempo, el organismo comienza a degradar gradualmente el hueso alveolar, que es el hueso de la mandíbula donde se anclan las raíces dentales. A medida que este hueso se debilita, los dientes pierden estabilidad, se aflojan y pueden terminar perdiéndose. Además, en un ambiente inflamado, las células madre dentales no pueden funcionar correctamente. La pregunta entonces es clara: ¿de dónde viene esa inflamación que afecta la salud de los dientes? En muchos casos, la causa no comienza únicamente en la boca. Suele estar relacionada con factores que se acumulan durante años en la vida cotidiana. El primer gran factor es el consumo excesivo de azúcar refinada. Y no se trata solo del azúcar visible en el café o en los postres. También está presente en bebidas azucaradas, jugos industriales, panes blancos y muchos productos procesados. Cuando el azúcar entra al organismo en exceso, alimenta bacterias dañinas en la placa dental. Estas bacterias producen ácidos que debilitan el esmalte y favorecen la inflamación de las encías. Al mismo tiempo, niveles elevados de glucosa en sangre contribuyen a mantener un estado inflamatorio en todo el cuerpo. El segundo factor es el consumo frecuente de aceites vegetales altamente refinados presentes en gran parte de los alimentos ultraprocesados. Aceites como los derivados del maíz, la soja o el girasol, cuando se consumen en exceso durante años, pueden favorecer procesos inflamatorios en el organismo. El tercer factor es el consumo habitual de bebidas carbonatadas, incluso aquellas etiquetadas como bebidas de dieta. Estas bebidas contienen ácidos que alteran el equilibrio natural del pH de la boca y pueden debilitar el esmalte dental con el tiempo. Y existe otro origen que muchas personas no relacionan con la salud dental: el estado del sistema digestivo. La ciencia moderna ha demostrado que existe una conexión directa entre el intestino y la cavidad oral. Cuando el microbioma intestinal se desequilibra, el organismo produce más señales inflamatorias. Esa inflamación sistémica también afecta las encías y los tejidos que sostienen los dientes. Por eso muchos investigadores hablan del eje intestino-oral. Cuando el intestino sufre alteraciones debido al estrés prolongado, al consumo de alimentos ultraprocesados o a una alimentación pobre en fibra vegetal, el cuerpo mantiene un estado inflamatorio constante que termina debilitando el periodonto. En otras palabras, la pérdida dental en la edad adulta rara vez ocurre de forma repentina. Es el resultado de años de inflamación silenciosa que debilita las encías, el hueso y los tejidos de soporte. Comprender estas causas es el primer paso para proteger la salud dental y crear un ambiente biológico más favorable para los dientes. Ahora sí,
Vamos a hablar de lo que su cuerpo realmente necesita para mantener ese jardín dental en condiciones óptimas. Y aquí es donde la nutrición y la salud en la edad adulta se vuelven verdaderamente interesantes. El primer nutriente que debemos mencionar es la vitamina K2. No se trata de la vitamina K1 que se encuentra en las verduras de hoja verde, sino de la vitamina K2, que tiene una función diferente y muy importante. Esta vitamina ayuda a dirigir el calcio hacia los huesos y los dientes, evitando que se acumule en lugares donde no debería, como las arterias. Muchos adultos mayores presentan niveles bajos de vitamina K2 sin saberlo. No es una vitamina que se mida de forma habitual en los análisis clínicos, por lo que muchas veces pasa desapercibida. Las fuentes naturales más conocidas incluyen alimentos fermentados como el natto, una preparación tradicional japonesa de soja fermentada. También se encuentra en quesos curados, en la yema de huevo procedente de gallinas criadas al aire libre y en algunos órganos animales que forman parte de la alimentación tradicional en diversas culturas. Este es uno de esos detalles nutricionales que suelen pasar inadvertidos, pero que pueden marcar una diferencia en la salud ósea y dental. El segundo nutriente fundamental es la vitamina D3. Aquí aparece una paradoja interesante. Muchas personas viven en regiones con abundante sol durante gran parte del año y aún así presentan niveles bajos de vitamina D. Una de las razones es que después de los 60 años, la piel reduce significativamente su capacidad para sintetizar esta vitamina a partir de la exposición solar. Incluso si una persona camina al aire libre todos los días, el organismo ya no produce vitamina D con la misma eficiencia que en la juventud. Sin embargo, esta vitamina es esencial para la absorción adecuada del calcio, para el funcionamiento del sistema inmunológico en las encías y para reducir la inflamación del periodonto. El tercer elemento clave es el magnesio. Este mineral participa en más de 300 reacciones enzimáticas en el organismo. Entre ellas se encuentra la mineralización de los tejidos duros, incluido el esmalte dental. Aunque muchas personas creen que el esmalte es una estructura completamente inerte, en realidad participa en procesos dinámicos de desmineralización y remineralización. Para que ese equilibrio se mantenga, el organismo necesita nutrientes adecuados y el magnesio desempeña un papel importante en ese proceso. Algunas de las fuentes más ricas incluyen semillas de calabaza, almendras, cacao puro sin azúcar y diversas legumbres. El cuarto elemento que debemos considerar es el colágeno. Cuando se menciona esta palabra, muchas personas piensan inmediatamente en suplementos comerciales. Sin embargo, el cuerpo produce su propio colágeno a partir de nutrientes específicos. La vitamina C procedente de alimentos frescos como la guayaba, la acerola o el pimiento rojo participa en la síntesis de colágeno. Además, alimentos tradicionales como el caldo de huesos han sido valorados durante generaciones porque contienen compuestos que favorecen la salud de los tejidos conectivos, incluidas las encías. En muchas cocinas tradicionales se preparaban caldos largos a partir de huesos y tejidos animales. Con el tiempo, estas preparaciones fueron reemplazadas por alimentos rápidos y procesados. Sin embargo, hoy sabemos que ese tipo de alimentos tradicionales aportan nutrientes importantes para el organismo. Ahora quiero compartir algo que incluso muchos profesionales de la salud todavía no relacionan con suficiente frecuencia. La salud del intestino y la salud de la boca están profundamente conectadas. Puede imaginarlo como los cimientos y las paredes de una casa. Si los cimientos se debilitan, no importa cuántas veces se pinten las paredes, la estructura completa terminará afectada. Los investigadores describen esta relación como el eje intestino-ojo.
oral. Se trata de una comunicación constante entre las bacterias del sistema digestivo y las que viven en la cavidad bucal. Por ejemplo, bacterias asociadas con la enfermedad periodontal como Porphyromonas gingivalis han sido identificadas también en el sistema digestivo de personas con problemas severos de encías. De la misma manera, un intestino con disbiosis, es decir, con un desequilibrio entre bacterias beneficiosas y bacterias perjudiciales, puede favorecer procesos inflamatorios que terminan afectando los tejidos de la boca. Varios factores pueden alterar el equilibrio del microbioma intestinal en la edad adulta. Entre ellos se encuentran el uso repetido de antibióticos sin la recuperación adecuada del microbioma, el estrés crónico, una alimentación pobre en fibra vegetal y el consumo frecuente de alimentos ultraprocesados. Sin embargo, restaurar ese equilibrio no siempre requiere medidas complejas. Un primer paso sencillo consiste en aumentar la variedad de vegetales en la alimentación diaria. Muchos especialistas recomiendan incluir al menos 5 tipos diferentes de vegetales cada día. También pueden incorporarse alimentos fermentados tradicionales como el yogur natural sin azúcar, el kéfir o el chucrut. Estos alimentos aportan microorganismos que ayudan a mantener un microbioma intestinal equilibrado. Cuando el intestino funciona de manera adecuada, el organismo produce menos mediadores inflamatorios, y cuando la inflamación sistémica disminuye, las encías se mantienen más saludables. Las encías más saludables crean un entorno biológico más favorable para las células madre dentales que mencionamos anteriormente. Si observa el panorama completo, todo comienza a conectarse. No se trata de magia ni de promesas exageradas. Se trata de biología básica y de comprender cómo funciona el organismo cuando recibe las condiciones adecuadas. Y recuerde algo importante. Hacia el final de este video voy a revelar el factor que los investigadores japoneses consideran más determinante en todo este proceso. Es algo que muchas personas hacen o dejan de hacer todos los días y que puede influir significativamente en el estado de los tejidos dentales en relativamente poco tiempo. Antes de llegar a ese punto, necesitamos hablar de un elemento que rara vez se menciona cuando se discute la salud dental en la edad adulta: el estrés acumulado a lo largo de los años. No el estrés puntual de una situación pasajera, sino el estrés prolongado que muchas personas han experimentado durante décadas. El estrés de criar hijos, de enfrentar dificultades económicas, de cuidar familiares enfermos o de atravesar pérdidas importantes. Cuando el organismo permanece durante mucho tiempo en un estado de estrés, los niveles de cortisol pueden mantenerse elevados y ese aumento sostenido de cortisol tiene efectos concretos sobre la salud oral. Primero, puede reducir la eficiencia del sistema inmunológico en las encías, lo que facilita la proliferación de bacterias. Segundo, contribuye a mantener procesos inflamatorios que afectan al hueso alveolar. Y tercero, muchas personas sometidas a estrés desarrollan bruxismo, que es el hábito de apretar o rechinar los dientes durante el sueño, lo que puede provocar desgaste del esmalte. La gestión del estrés no significa eliminarlo por completo, algo que sería poco realista. Sin embargo, prácticas simples pueden ayudar a reducir su impacto fisiológico. Técnicas de respiración diafragmática durante unos minutos antes de dormir, caminar diariamente durante unos 20 minutos y mantener horarios regulares de descanso pueden influir positivamente en los niveles hormonales y en los marcadores de inflamación. Ahora hablemos de un aspecto fundamental que muchas personas subestiman: la higiene bucal diaria. Uno de los errores más comunes es cepillarse los dientes con demasiada fuerza. Muchas personas creen que un cepillado más intenso limpia mejor, pero en realidad puede desgastar el esmalte y provocar retracción de las encías. La técnica recomendada por los profesionales consiste en movimientos suaves y circulares, con el cepillo inclinado aproximadamente 45 grados hacia la línea de la encía,
durante al menos 2 minutos 2 veces al día. Otro error frecuente es ignorar el uso del hilo dental. El cepillo no puede limpiar completamente las superficies entre los dientes. En esos espacios se acumula placa bacteriana que puede desencadenar enfermedad periodontal si no se elimina regularmente. El uso correcto del hilo dental una vez al día puede mejorar notablemente la salud de las encías. En personas con artritis o dificultades de movilidad en las manos, los irrigadores bucales de baja presión pueden ser una alternativa útil para complementar la higiene oral. También es importante considerar el tipo de enjuague bucal utilizado. Muchos enjuagues comerciales contienen alcohol, lo que puede resecar la boca y alterar el equilibrio del microbioma oral. En adultos mayores que ya presentan sequedad bucal debido a ciertos medicamentos, este efecto puede resultar contraproducente. Una alternativa sencilla consiste en enjuagar la boca con agua tibia mezclada con pequeñas cantidades de sal marina y bicarbonato. Esta solución ayuda a equilibrar el pH y puede reducir la presencia de bacterias sin alterar en exceso el microbioma. Finalmente, existe una práctica tradicional que ha despertado interés en investigaciones recientes. Se conoce como oil pulling. Consiste en mantener en la boca una pequeña cantidad de aceite de coco virgen durante varios minutos, moviéndolo suavemente entre los dientes antes del cepillado matutino. Algunos estudios sugieren que esta práctica puede ayudar a reducir la acumulación de placa bacteriana y favorecer la salud de las encías cuando se realiza como complemento de la higiene habitual. Todo esto forma parte del mismo principio, crear un entorno bucal más equilibrado y saludable, porque cuando el ambiente de la boca mejora, los tejidos responden mejor y el organismo puede utilizar de manera más eficiente sus propios mecanismos naturales de defensa y reparación. Escuche el aceite en la basura, nunca en el lavamanos porque puede tapar la tubería. Y luego cepíllate normalmente. Pero hay algo aún más importante que muchas personas mayores pasan por alto cuando se trata de la salud de la boca: el descanso nocturno. El cuerpo humano tiene mecanismos naturales de reparación, pero estos procesos no funcionan de la misma manera durante todo el día. La mayor parte de la regeneración ocurre mientras dormimos profundamente. Durante esas horas, el organismo libera hormonas clave que ayudan a reparar tejidos dañados, reducir la inflamación y activar procesos de renovación celular. El problema es que muchas personas mayores no logran alcanzar un sueño realmente reparador. La apnea del sueño, el insomnio o el descanso superficial son situaciones extremadamente comunes a partir de cierta edad. Cuando el sueño se interrumpe constantemente o no alcanza las fases profundas, el cuerpo pierde la oportunidad de activar plenamente sus procesos naturales de recuperación. Esto afecta directamente a los tejidos de la boca, incluyendo las encías y las estructuras que sostienen los dientes. En otras palabras, dormir mal significa que el organismo no dispone del tiempo biológico necesario para reparar el desgaste acumulado durante el día. Otro factor clave que muchas veces pasa desapercibido es la hidratación del cuerpo. A medida que envejecemos, la sensación de sed se vuelve menos evidente, por lo que muchas personas mayores pasan gran parte del día ligeramente deshidratadas sin darse cuenta. Esta falta de líquidos afecta a todos los tejidos del organismo, incluidos los de la cavidad oral. Las células necesitan un entorno adecuado de fluidos para comunicarse entre sí, transportar nutrientes y eliminar desechos metabólicos. Cuando el cuerpo no está bien hidratado, estos procesos se vuelven más lentos y menos eficientes. Los tejidos dentales y gingivales dependen especialmente de este equilibrio de líquidos. Si el organismo permanece deshidratado durante largos periodos, el entorno celular se vuelve menos favorable para la regeneración natural. En términos simples, las células tienen más dificultades para funcionar correctamente.
Por esta razón, la hidratación constante a lo largo del día se vuelve un elemento fundamental para mantener la salud bucal en edades avanzadas. También es importante entender que beber agua en grandes cantidades de una sola vez no necesariamente resuelve el problema. El cuerpo aprovecha mejor el agua cuando se consume en pequeñas cantidades distribuidas a lo largo del día. De esta manera, los tejidos reciben un suministro continuo de hidratación que favorece su funcionamiento normal. Además, el equilibrio de minerales en el organismo influye en cómo el agua se distribuye dentro de las células. En resumen, dos causas silenciosas pueden afectar la capacidad natural del cuerpo para mantener los tejidos de la boca en buen estado: la mala calidad del sueño y la deshidratación crónica. Dormir mal reduce el tiempo en que el organismo puede reparar daños, mientras que la falta de hidratación limita el funcionamiento adecuado de las células. Cuando ambos factores se combinan, los tejidos orales pierden parte de su capacidad natural de recuperación. Por eso, cuidar el descanso nocturno y mantener una hidratación constante no solo beneficia al organismo en general, sino que también influye directamente en la salud de las encías, los dientes y todos los tejidos que forman la cavidad oral. Son hábitos simples, pero tienen un impacto profundo en el funcionamiento natural del cuerpo con el paso de los años. Si este contenido te resultó útil, dale me gusta y compártelo con tus familiares y amigos. Muchas personas sufren problemas dentales simplemente porque no conocen estos consejos sencillos de cuidado bucal. Cuidar los dientes todos los días puede evitar dolor, infecciones y gastos médicos innecesarios. Comparte esta información para que más personas aprendan a proteger su sonrisa y mantener una mejor salud. Tu apoyo puede ayudar a alguien más de lo que imaginas.